saludar a los hermanos que están por Radio Bonao Bendición en esta mañana. Muchos son de lejos, otros son de cerca, otros tienen sus cultos por la tarde, pero nos oyen por la mañana. Pues a ellos que no nos ven, pero sí nos oyen, le vamos a dar un aplauso al Señor por ellos. ¿Qué les parece? Radio Bonao Bendición, la indetenible 800 AM. Y aquí delante, con Albert, en la cámara número 3, a los que nos ven por redes o televisión o YouTube, qué sé yo, cuántos lugares. Esto es compromiso que asumimos con mucha honra de poder abrir los medios. El cable nuestro tiene el 202, pero en otras cableras, Telebendición está en otros números, en otras frecuencias. Y a veces uno se sorprende de oír personas de otros pueblos que ven a uno, que ven los cultos y que ven a Telebendición en otras frecuencias. Le hemos pedido a los directores del cable aquí que nos digan, ellos nos dicen que eso no depende de ellos, que esas son las cableras locales que ponen el canal en el lugar que ellos consideren. Pero lo importante es que la palabra está corriendo. Y si la palabra corre y es glorificada, se está cumpliendo el propósito. Amén. Bien. ¿Listos, amados? Vamos a compartir el consejo de Dios. Quiera el Señor hablar a nuestros corazones y la voz del Señor penetrarnos en esta mañana. Sea el Señor con nosotros. Amén. Si usted sabe dónde vamos a leer, no hay por qué decírselo, ¿no? Yo se lo tengo que decir porque yo sé que algunos no saben cuál es el texto. ¿Dónde vamos a abrir hoy? Primera de Corintios, capítulo 9. Amén. Primera de Corintios 9, 24 dice: ¿no sabéis que los que corren, cuántos? Todos a la verdad están corriendo, pero solo uno se lleva el premio. Entonces dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Esta ha sido la serie que hemos hablado el año entero. Todo el año de esto se ha hablado en la iglesia. Y no crea que ha sido algo tan suave de explicar, porque la carrera espiritual es la carrera de la vida eterna. Las carreras naturales que usted cursa en una universidad tienen un tiempo de expiración. Usted por un tiempo se va a jubilar o se va a pensionar, o se va a cambiar de profesión, o se va a dedicar a otra cosa. Yo conozco mucha gente que ha estudiado una carrera y vive de otra. ¿Conoce usted gente así? En la vida cristiana no es así. La vida cristiana es eterna. Desde que usted recibe a Cristo, usted está corriendo ya la vida eterna. Entonces, depende de cómo corra que el propósito se cumpla. ¿Cuál es el propósito? Esa es una pregunta de millón para muchos creyentes. ¿Cuál es el propósito? El propósito no es simplemente me voy al cielo, sino ¿qué hace Dios conmigo mientras estoy en la tierra? ¿Qué va a hacer Dios conmigo como su hijo? ¿Qué quiere Dios lograr conmigo? Por eso es bueno tener claridad de lo que es el propósito. Diga conmigo: propósito. Primero, es bueno recordarle a la iglesia que lo primero que Dios quiere hacer con usted es formar a Cristo en usted. Y esa formación de Cristo en usted es la formación de un carácter que puede ser que tome tiempo conforme a la disposición del corazón que usted tenga. Por eso los años en la iglesia no determinan la madurez de un creyente. Hay personas que tienen años en la iglesia, pero hacen lo que ellos quieren. Entonces, en consecuencia, pues no es que Dios tarda, sino es que esa persona ha invalidado la palabra, ha anulado, tenido en poco la palabra, y Dios así no puede obrar, porque Él no violenta la voluntad, aunque te aprieta para que entienda muchas veces. Dígale a alguien que Dios te libre. ¿Por qué digo porque aprieta? Cuando Dios llama a una persona, Dios no renuncia a su llamado. Lo dice la Biblia, Romanos capítulo 11. El llamamiento de Dios es irrevocable. Cuando Él llama a una persona, Él lo va a buscar por todas las vías. Y va a buscar todos los medios, sueños, predicadores, canciones, películas, videos, mensajitos, Facebook, redes, lo que sea. Pero puede usar también un método que uno no quiera.
Dios puede usar un método que uno no quiere. Puede usar una enfermedad, puede usar una cárcel, puede usar un proceso económico para poderte mostrar que el cielo gobierna. Lo hizo con Nabucodonosor, ¿o no? Nada más que lees el libro de Daniel para que usted vea cómo aquel hombre que se creía que él era la última Pepsi-Cola del desierto, que él era lo mejor que había, que era lo más grande que había, Dios mismo lo entregó a una conducta que cayó a un nivel de animal, de bestia, como bestia del campo era, y lo puso así hasta que entendiera que el cielo gobierna. Amado, el cielo gobierna. Ni aún una hoja se mueve sino por su voluntad. Pero Dios en nosotros trabaja y apela al amor y a las buenas obras en obediencia. Apela porque no es lo mismo que usted sirva a Dios porque Dios, usted lo ha entendido en amor o porque Dios lo ha tenido que procesar a usted en dolor. No es lo mismo. Bienaventurados los que han sido llamados en amor. Pero los que hemos tenido que pasar por procesos, muchos de ellos son por nuestra dureza de corazón. Lamentablemente, no hay de otra. Entonces, hemos estado hablando de correr esta carrera como el que quiere ganar. ¿Qué es para nosotros querer ganar en esta carrera? Querer ser conocidos como genuinos hijos de Dios. No sé si me doy a entender. Oiga, ir a una iglesia tiene un valor porque da una buena señal, pero no necesariamente eso refleja que es un hijo de Dios, que ha nacido de Dios, no necesariamente. Porque dentro de las iglesias, con dolor lo digo, no porque esto sea algo personal, sino con dolor lo digo, que mucha gente va, oye y hace lo que le da la gana. Entonces, en ese tipo de personas, lamentablemente el proceso o el propósito puede ser que tarde más porque es oidor olvidadizo, dice la Biblia. Sin embargo, la palabra manda que seamos hacedores, no solamente. Entonces, hemos estado hablando de la carrera espiritual, hemos estado hablando de la dieta del atleta, hemos estado hablando del cuidado del atleta espiritual. Somos como atletas espirituales que estamos corriendo una carrera y que queremos ganar. Lo más hermoso que nos puede pasar y que nos puede llegar a pasar como creyentes es llegar a la representación de Cristo sin tener una Biblia en la mano, sin tener una corbata en el pecho, sin tener nada que en el contexto religioso nos delinee, sino que nuestra vida hable de que Cristo está en nosotros. Eso es glorioso, cuando usted no tiene que usar la Biblia para hacer creer que usted es creyente, o una corbata para hacer creer que usted es creyente, o usar 2 textos bíblicos en la boca para hacer creer que usted es creyente. Les decía el domingo, creo, o el miércoles, conocí un muchacho adicto a un nivel ya muy bajo en las drogas, que conoce Biblia y habla de Biblia, que cualquiera que lo oye hablando con él de Biblia, cree que el muchacho es un teólogo o tiene una instrucción muy profunda de la palabra. Simplemente él conoce la letra de la Biblia. La palabra tiene 2 connotaciones que debe el creyente tener claridad. Uno es la letra, que es el logos. Conoce la Biblia como libro, pero no conoce el espíritu de la palabra. Entonces eso es el rema de Dios. La palabra que cambia es el rema de Dios. El conocer la letra no va a traer ningún fruto, ningún cambio. Porque mucha gente lo conoce. Incluso, suena feo, pero el diablo se la sabe de pe a pa. Pero conoce la letra, no conoce el espíritu de la palabra. Amén. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Entonces, el atleta espiritual, cuando se prepara para correr, tiene que ejercitarse, tiene que comer bien, tiene que cuidarse. Y hablábamos el domingo de una lesión que puede hacer que un atleta espiritual, que un corredor espiritual se detenga o se salga del camino. No sé si usted lo recuerda.
¿De qué hablábamos el domingo? ¿Quién recuerda? ¿Alguien tomó anotación? ¿Nadie tomó anotación? Me gusta la gente que escriba. Siempre están todos los cultos grabados. Hablábamos de la amargura. La amargura como una lesión espiritual. Hay una palabra en el diccionario que define lo que es una lesión. Y yo voy a tratar de leer. Dice que lesión es alteración o daño que se produce en alguna parte del cuerpo por causa de un golpe o una enfermedad. Eso es una lesión. Un daño que se recibe en una parte del cuerpo por un golpe o por una enfermedad, se lesionó. Y una lesión puede ser tan crítica que te puede sacar de por vida de la carrera. Una lesión puede sacarte de la carrera. Hay gente que han quedado paralíticos por causa de una lesión en la columna. Hay gente que han quedado con problemas serios en las piernas o en los brazos por una lesión. Espiritualmente es igual. Hay lesiones espirituales que frenan el crecimiento de un creyente. Estás en la iglesia, pero no creces, no maduras, no del grado. ¿Qué es lo que está pasando? Es posible que el hermano esté lesionado y no se haya dado cuenta de que tiene una lesión. Hoy quisiéramos tocar otra lesión que puede ser que usted no la haya visto como Dios quiso mostrárnosla ayer mientras leía, porque podíamos haber seguido hablando de la amargura. Porque, señores, ¿cuánta gente amargada hay? ¿O no? Hay mucha gente amargada. Es más, hay un género musical que yo creo que en el mundo entero, el único país que tiene un género musical que se llama música de amargue es la República Dominicana. Yo he estado en otros países y no he oído ningún género que se llame música de amargue. Nosotros tenemos uno que se llama música de amargue, que se ha vuelto muy popular, por cierto. ¿Por qué? Porque el amargado busca a otro amargado. Salmo 42. Dime con quién andas y te diré quién eres. El amargado busca a otro amargado para dañarle la vida, y se dañan la vida el uno al otro. Y si llega uno sano, lo dañan también. Hebreos capítulo 12 lo dice. El amargado expresa su amargura por la boca y daña el entorno. Una mujer amargada en el matrimonio nunca habla bien del matrimonio. Un amargado en el ministerio nunca va a hablar bien de sus compañeros ministros. Va a hablar mal porque está amargado. Un amargado financiero le va a estar echando la culpa a todo el que le queda por el lado, porque la culpa nunca cae al piso. La culpa siempre vive de mano en mano. ¿Sí o no? Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Porque la amargura se forma fácil con una ofensa. Una ofensa no sanada pasa un resentimiento. El resentimiento pasa a la amargura pasa al odio y el odio pasa a la muerte. ¿Lo recuerda? Diga conmigo, Señor, ayúdame. Porque sin darse cuenta es posible que usted sea un cristiano amargado. Hay amarguras ministeriales que algunos podemos reflejarlas sin darnos cuenta, por alguna razón o por otra, porque no he logrado lo que otro ha logrado en menor tiempo que yo, o porque no estoy en el puesto que fulano tiene porque debía estar yo, o me vivo comparando con los demás. Amado, la mejor manera de salir de la amargura es usted salirse de las comparaciones, porque siempre habrá alguien que estará superior que usted y siempre alguien inferior que usted, pero lo mejor es que usted es único en el reino de Dios. Marcos, que ustedes saben que no fue de los 12, ¿verdad? Que no estuvo con Jesús en los 12 discípulos. ¿Cuántos sabían eso? Que Marcos, algunos dicen que recibió el evangelio dictado por Pedro, porque Marcos no fue de los 12. Dice, vamos a leer del 1 al 10, dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Jesús siempre estaba enseñando.
Y se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Hay preguntas que tienen una intención peligrosa. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya usted tiene idea por dónde vamos nosotros a hablar hoy. ¿De qué usted cree que vamos a hablar nosotros hoy? ¿De la dureza del corazón? Hace unos años el pastor Radamés predicó una serie llamada La Cardioporosis. ¿Usted ha oído hablar de la osteoporosis? Cardioporosis, dureza del corazón. En el texto que leímos, Jesús es confrontado o es consultado, pero con una intención de ver qué iba a decir de los fariseos sobre el tema medular o más importante que la iglesia debe tener. ¿Usted sabe cuál es? El matrimonio. En las iglesias se habla poco de los matrimonios. Nosotros no vamos a rechazar a ninguna persona que sea divorciada, ni a un varón que sea divorciado. Pero sí le vamos a decir a los que están casados, que si están casados, si están unidos, deben revisar sus corazones. No sea que la dureza del corazón les gane la batalla y se rompa el modelo y el diseño para el cual Dios los juntó. La causa fundamental por la cual se acercan los fariseos es preguntándole, Señor, ¿es lícito dar carta de repudio, de divorcio a la mujer? ¿Es permitido? ¿Es legal? ¿Eso está bien? ¿Se permite? ¿No hay problema? Jesús le dice, ¿qué dice Moisés? Bueno, Moisés dijo que sí, pero Jesús le dice, bueno, ese sí viene condicionado a una condición del hombre. ¿Cuál? ¿Por qué se divorcian los hombres y las mujeres hoy día? ¿Cuál es la causa fundamental? Los abogados, aquí hay varios, van a usar la incompatibilidad de caracteres, incomprensión, qué sé yo cuánto. Y yo hago una pregunta simple. Cuando se le descarga el celular, ¿qué usted hace? Lo pone a cargar. Usted no lo bota el celular, ¿verdad que no? Usted busca un cargador por donde sea y lo conecta. Y lo recarga, ¿sí o no? Si se le acaba la gasolina a su carro, ¿qué usted usa? ¿O qué usted hace? Usted busca por alguna manera, aunque sea un galoncito, de echarle gasolina para llegar a la bomba y recargar el tanque. Pero usted no bota el carro. Entonces, hoy día se ha vuelto como tan viral, oiga, viral, pandémico, el asunto del divorcio. ¿Por qué? Porque hay una intolerancia de ambos lados que ha llegado a un extremo de la dureza del corazón en ambos lados. Y si no hay flexibilidad y no hay punto de encuentro, de diálogo, y los dos se endurecen, va a venir la ruptura. ¡Pum! Se rompió el matrimonio. Y la tasa de matrimonios es vergonzosamente creciente. Y si Dios no interviene en medio de la iglesia también está expuesta a ser igual al mundo. Y no se supone que la iglesia debe ser igual al mundo. Se supone que la iglesia debe ser modelo del bien al mundo. Pero en las tasas están llegando a un 60% de matrimonios divorciándose. De cada 10 que se casan, 6 se divorcian. 2 quedan con problemas y 2 están ahí peleando la batalla. Pero ¿cuál es la causa fundamental del cual el Señor habla? Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Porque se endurecieron a un extremo que no hubo manera de resolver el problema. ¿Y cómo yo sé que un corazón se endurece? Yo fui al diccionario y usé mi celular
porque mi internet no quiso pasármelo de un lado a otro. Y lo voy a leer. Dice, puesto que el endurecimiento de un proceso es lento, está acompañado a menudo de excusas y justificaciones, es posible que las señales de peligro no sean reconocidas de inmediato. ¿Cómo responde usted cuando el Señor le habla por medio de su palabra, de su conciencia, de mensajes basados en la palabra? Piense detenidamente en las siguientes características de un corazón endurecido. ¿Cómo yo sé que mi corazón se está endureciendo? ¿Cómo yo sé que estoy perdiendo la sensibilidad espiritual? Número 1. Lo primero es insensibilidad o resistencia a lo que el Señor dice. Tú le puedes mostrar a una pareja en conflicto lo que Dios dice del matrimonio y ninguno de los dos te hacen caso. Es más importante su concepto que el concepto de Dios, que significa que el corazón está endurecido. 2. Rechaza la autoridad de Dios. ¿Cómo tú te das cuenta de eso, pastor? Cuando una persona endurece su corazón hacia un punto X o Y en la vida espiritual, resiste a los líderes, se esconde de los líderes, los rechaza, los repele, los bloquea, no responde mensaje, no responde llamada, porque está endurecido y no quiere que nadie le toque ese tema, porque ya él tiene su concepto. Yo sé que eso no pasa aquí, pero dolorosamente pasa en el pueblo de Dios, y por esa causa vemos cristianos también estrellarse, destruirse y a la postre poner en vergüenza el nombre del Señor, porque el Evangelio también es cuestionado. Si las iglesias que tenemos la Biblia y tenemos la instrucción y tenemos al Espíritu Santo, hacemos lo mismo que los que están allá afuera, que no tienen Biblia, que no tienen al Espíritu Santo, ¿cuál es la diferencia entonces? Es ninguna. Y se supone que la iglesia tiene que marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque tiene a Dios, porque tiene la palabra, porque tiene al Espíritu Santo. Pero también la iglesia está expuesta a endurecer el corazón. Y esa enfermedad literal arropa a todos los que estamos vivos y de alguna u otra manera toca la puerta. Y la toca insistentemente para que tú te endurezcas de tal manera que la palabra de Dios no te penetre. La Biblia dice que el príncipe de las tinieblas ha cegado el entendimiento de los indoctos para que la palabra no le entre y se arrepientan. En otras palabras, los cegado en sus propios razonamientos. Es doloroso ver una pareja que está destruyendo su familia, destruyendo su matrimonio, y tú les hablas y les hablas, siguen igualito. Y tú les hablas y siguen igualito. Y tú dices, Dios mío, pero ¿y qué es lo que pasa? Lo que pasa es, la respuesta es bíblica, es que hay un endurecimiento del corazón. No le caben ni las balas, se endureció. 3. Justificación de la conducta pecaminosa. Justifica sus actos. Yo soy así porque ella es así. O yo soy así porque él es así. En otras palabras, empieza a defender su postura basado en la postura del otro, y no hay flexibilidad para buscar un punto de encuentro. Eso está desarrollándose hoy día, y más con la libertad de derechos y los que reclaman hoy día la unidad de género, la equidad de género. Yo no tengo ningún problema con la equidad de género. Lo único que yo sé que hay un solo género, es el género humano. Y varón y hembra los creó Dios. Y en ese orden Dios estableció un orden y un gobierno para que la iglesia, para que el matrimonio funcionara, para que la iglesia funcionara, para que la sociedad funcionara. Pero hemos hecho así el gobierno de Dios, hemos puesto nuestros propios estilos, y por eso estamos como estamos, y por eso nunca prosperamos, porque parece que pensamos con los deditos de los pies. ¿Cómo yo sé que una gente está entrando en dureza de corazón? Rechaza la autoridad de Dios. Voy a separarme del púlpito. Amados, que usted venga a esa iglesia no significa que yo soy su pastor.
Usted dirá, ¿cómo? Sí, hay una diferencia entre un predicador y un pastor. Yo soy el predicador de mucha gente que está en las redes y en la radio, pero soy el pastor de aquel a quien yo le puedo dar un consejo cuando lo veo que no anda bien. Pero tengo la sensibilidad ministerial de aquel que se endurece, dejarlo que se endurezca, que se dé el tablazo y aprenda con dolor. Porque no puedo hacer más nada. Hay personas que tú te le acercas y le dices, mira, no andas bien, mira, no está bien, pero son cabeza dura. Entonces tú tienes que dejarlo que se den su tablazo para que aprendan. Entonces hay que diferenciar si usted tiene un predicador o tiene un pastor. Yo no sé qué usted tiene. Yo lo que sé es que ya he ido dejando el escribir mensajitos, si alguien viene o no viene. He ido dejando de preguntarle a la gente. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se molestan, hasta te bloquean. Porque tú le preguntas, no te vi en la iglesia, ¿cómo estás? No se molestan ni por educación de responderle a la autoridad de que no te vi en la iglesia. ¿Te pasa algo? Hace días que no te veo. Te bloquean. Eso es una mala señal. Entonces yo digo, bueno, esta persona nunca fue oveja. Él iba a la iglesia o ella iba a la iglesia, pero nunca fue oveja. Entonces los que nunca fueron ovejas, nunca tuvieron pastor. Porque los pastores no pastoreamos cabritos, pastoreamos ovejas. Suena fuerte, suena piedra, pero es maná. Hay una diferencia en usted ir a un médico de emergencia a usted tener un médico de cabecera. Hay una diferencia. Muchos tenemos predicadores de emergencia, pero no tenemos pastores. Usted se puede medir usted mismo. ¿Qué usted tiene? ¿Tiene un predicador o tiene un médico o tiene un pastor de cabecera? Usted puede darse cuenta. ¿Qué es un pastor de cabecera? Es alguien a quien yo puedo buscar, consultar, preguntar, o puedo oír, o puedo recibir una corrección en un momento dado en que él ve en mí que algo no anda bien y necesita enderezar. Claro, los pastores no imponemos que la gente enderece. Te decimos la alerta, te decimos lo que vemos, pero muchos no hacen caso. Entonces es una señal de endurecimiento del corazón. Aunque ustedes vean lo que vean, nuestra iglesia está llena y miles de gente ven nuestros cultos, pero eso a nosotros no nos satisface. Nos satisface tener un pueblo que oiga, ame, y respete y valore la palabra de Dios. Eso nos llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque pasarán los predicadores y los profetas, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces, no vale de mucho decir, yo voy a la iglesia del pastor fulano, a la iglesia del pastor sutano, si yo no le hago caso a lo que el pastor me predica. Eso es como que tú digas que tú tienes el mejor neurocirujano tratándote, o el mejor cardiólogo tratándote, o el mejor nefrólogo tratándote, o el mejor oncólogo tratándote. Si tú no llevas tratamiento, listo. Quinto, justifica su conducta pecaminosa. Sexto, resiste la corrección de los demás. Séptimo, sobrepreocupa su vida en las cosas de este mundo, carreras, relaciones y bienes materiales. Séptimo, lo espiritual es un asunto de que si le sobra el tiempo y no le da mucho valor. Todo eso endurece de corazón. Octavo, indiferencia por la lectura de la Biblia y la oración. ¿Le da lo mismo leer la Biblia o no leerla? Para él es lo mismo. Y séptimo, evasión de la adoración colectiva. Le importa congregarse como no congregarse. Le da lo mismo. Eso significa que tiene dureza de corazón. Cada cual está como muy serio mirándose a sí mismo en esta mañana. A mí me gusta la gente seria, porque esto no es tan sencillo, esto es muy serio. Tan serio que ha expuesto a que la primera organización que Dios creó, organismo, no organización, fue el matrimonio. Hoy esté manga por hombro. Muchos matrimonios mangas por hombro. Muchos. Cristianos y no cristianos. ¿Pero por qué? Busca la razón. Hay dureza de corazón.
No que ella me trata mal, no que él me trata mal, no que él me habla mal, no porque ella me habla mal, no porque ella se ha descuidado, no porque él se ha descuidado. La dureza del corazón se aplica a todo. ¿Por qué? Porque si una mujer lee la Biblia sabrá cuáles son sus deberes y derechos hacia el cuidado del varón. Y si un hombre lee la Biblia sabrá cuáles son sus derechos y deberes al cuidado de una mujer. Y si los dos cumplen con sus deberes y derechos, funcionará el matrimonio. Oiga, el matrimonio solamente funciona con Dios. El matrimonio se destruye cuando Dios no se le da lugar en el matrimonio. Si se le da lugar a Dios, el matrimonio va a funcionar. Y va a dar fruto, y va a dar testimonio, y va a glorificar a Dios. Y va a ser inspiración a que otros quieran tener matrimonios también saludables, matrimonios fuertes. 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Una cosa es decir y otra cosa es requerir en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Diga, como los que no conocen a Dios. Ok, como los que no conocen a Dios. Dice que andan ¿dónde? En la vanidad de su... ¿Dónde comienza la vanidad? En la mente. En la mente comienza la vanidad. Ese no es el tema de hoy, pero muy importante. Teniendo el entendimiento, o sea, cuando la mente se llena de vanidad, el entendimiento se entenebrece, o sea, está oscurecido, está ennegrecido. Hay varias versiones que dicen oscurecido, ennegrecido, con poca iluminación. Dicen, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué están ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay. Y después dice, por la dureza del corazón. Que una cosa atrae la otra. Dureza del corazón es alimentada por la ignorancia. Por eso cuando Jesús fue confrontado, los fariseos le dijeron, Señor, en la carta de Moisés dio permiso al varón a darle repudio a la mujer. ¿Tú qué dices? Para probarlo. Jesús le dice, en el principio no fue así. O sea, en el diseño original no fue así. Esto vino a causa de que el hombre endureció el corazón y tuvo Dios que darle entonces ese salvoconducto. Pero eso no era el diseño original. Entonces, dice que en este pasaje dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos son dos herramientas peligrosas. Ignorancia de Dios y dureza de corazón. Los cuales después que perdieron, ¿toda qué? Párese ahí. ¿Sabe cuál es el gran peligro de la dureza del corazón? Que mata la sensibilidad. Tú no eres sensible a la corrección. Tú no eres sensible a la amonestación. Tú no eres sensible a la instrucción. Para ti nada es nada. Y eso es un grave peligro para un creyente. La palabra debe surtir un efecto en nosotros. Sea que nos consuele, sea que nos exhorte o sea que nos confronte. Pero la palabra siempre dará un efecto. Cuando perdemos la sensibilidad, la palabra es expuesta ahí como si nada. ¿No ha visto usted, ojalá no, testimonio de personas que van a la iglesia y después que salen de la iglesia salen discutiendo? Y le dicen, pero tú no acabas de venir de la iglesia. Se supone que en la iglesia a ti te dijeron algo bonito, algo de paz, algo de unidad, algo de respeto. Y tú sales de la iglesia refunfuñando. No mire a nadie. Sale de la iglesia entruñada. Entonces, en ese entruño, ¿cuánto sabe lo que es entruño? ¿Usted puede poner la cara de entruñado, Felipito? ¿Cómo se pone la cara de entruñado? Una persona entruñada, todo el entorno se afecta porque refleja, somatiza
su condición interna. O sea, como está endurecido, en su cara se le ve, se le nota. Se le nota. Entonces, esa persona, en vez de atraer, lo que hace es ¿qué? Repele. Yo siempre he dicho, y lo voy a decir, una cosa es ser feo y otra cosa es estar enojado. Ahora, un feo enojado es doblemente difícil de ver. Porque además que es feo, está enojado. Entonces, el que pierde la sensibilidad espiritual no es sensible a la corrección. Amado, bienaventurado cuando usted recibe una palabra que lo corrige, porque la corrección lo que procura es tu bienestar. Vamos a tratar de hacer una diferencia. Una corrección no es una acusación. La acusación simplemente te señala el mal y te deja el mal, te deja la herida abierta. La corrección te dice lo que está mal, pero también te dice cómo hacerlo bien. Y para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos a nosotros. Dice la palabra de Dios, lea conmigo otra vez en el libro de Efesios, capítulo 4. Dice, los cuales después, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Ese pecado es un pecado sexual, pero hay traducciones que dicen que la lascivia es que se entregaron a pasiones vergonzosas. Empezaron a hacer cosas que dan vergüenza como testimonio cristiano. Eso debe darle vergüenza. Y no le da vergüenza porque ya está endurecido el corazón. No sé si me explico. Dice que después que pierde la sensibilidad, pierde la vergüenza. Perdió la vergüenza porque perdió la sensibilidad. Entonces, ¿qué procura el diablo? Endurecer el corazón para que tú pierdas la vergüenza. Como quiera estamos en el mundo ya. O como quiera ya tal cosa. O como quiera ya justifica sus acciones porque perdió la sensibilidad espiritual, perdió la sensibilidad. Y se entrega, dice la Biblia, versículo 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando habla de toda clase de impureza, cuando una persona pierde la sensibilidad espiritual para con Dios, la dureza del corazón, no tiene nada de sensibilidad hacia ningún principio bíblico aplicado en su familia, en su negocio, en sus relaciones interpersonales, perdió toda sensibilidad. Se vuelve insensible. Yo no sé si alguien gritará en esta mañana, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque la dureza del corazón puede anularnos en nuestra carrera. Puede estar en la iglesia, puede oír los cultos, puede venir al culto y puede cantar con nosotros también y puede aún pertenecer a algún ministerio, pero eres insensible. La corrección no te penetra, la exhortación no te funciona, la amonestación es enemistad. Si alguien te amonesta, te pones enemigo de él o de ella. ¿Por qué? Porque ya para ti eso es irritable. Lo que pasa también es que cuando ya una persona pierde la sensibilidad, pierde el respeto a sí mismo para con Dios y se le olvida quién Él es en Dios y empieza a hacer cosas que cualquiera que lo ve dice, ay Señor, ¿y quién diría? Usted sabe que esto pasa en todo el sentido. Por ejemplo, anoche, no sé si a ustedes les llegó una carta que le escribió Minú Torres Mirabal, Minú Fernández Mirabal, Minú Tavares, a Leonel Fernández. ¿A alguno le llegó la carta? ¿La leyeron? Pueblo, lean. A los gobiernos les gusta la gente ignorante. Lean. Y Minú le da a Leonel una cátedra y le dice, te están dando una dosis de tu propia medicina. No te quejes, eso fue lo que tú sembraste. Entonces, ahora tú ves un pataleo político que tú le buscas una explicación
Y la única persona digna de explicar el mismo proceso que se llevó a cabo, ¿quién usted cree que es? El Leonel Fernández. Entonces no te quejes de algo que tú sembraste. No te quejes de algo que tú sembraste. Entonces, la insensibilidad, cuando se pierde en nuestras vidas, empieza a hacer actos vergonzosos. Da vergüenza ver cómo un partido que se fundó en valores y en principios que pudieron haber sido quizás elitistas. Señores, en los años 80, decir que usted era miembro del PLD era como decir que usted era miembro de la Real Academia de la Lengua Política. Con todo respeto a los que son PLDistas aquí, pero decir que hoy usted es miembro del PLD y decir que usted es miembro de una pandilla es la misma vaina. ¿Por qué? Porque perdieron toda sensibilidad. El partido de gobierno no le importa lo que piense el otro, ni el otro le importa lo que piensa el otro. Cada cual busca lo suyo. Eso pasa en la iglesia. Cuando la iglesia pierde la sensibilidad hacia Dios, se le olvida que es parte de un cuerpo. ¿Aló? Nunca nos debemos alegrar de que una iglesia esté pasando por dificultades. Nunca nos debemos alegrar de que un pastor esté pasando por dificultades. Nunca nos debemos alegrar de que un ministro esté pasando por una situación difícil. Al contrario, nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque eso es iglesia. Ahora bien, muchas veces vienen los comportamientos que reflejan que nuestra dureza de corazón está a flor de piel, porque como que no nos importa. Nos debe importar, todo lo de Dios nos debe importar, porque yo soy de Dios. Y si soy sensible a Dios, lo de Dios me debe apelar, me debe importar. ¿Alguien está acá en esta mañana? Que en mí no haya la más mínima sombra de insensibilidad. Se trata de la obra de Dios, se trata del propósito de Dios, se trata del gobierno de Dios. Yo quiero estar ahí. Porque ya en mí entró un nivel de revelación de quién soy. Ya yo no soy lo que era. Antes yo era tinieblas, pero ahora yo soy luz en el Señor. Y debo andar como tal se me requiere, como un hijo de luz, en medio de una generación que necesita ver a los hijos de luz. Si la iglesia esconde su voz en medio de este conflicto, la iglesia va a ser partícipe de cualquier mala decisión que se tome y después no vamos a poder decir nada. Cualquier ley que se apruebe, cualquier proyecto que venga en contra de los principios y valores que nosotros creemos, no vamos a poder decir nada. Me decía una hermana llorando con lágrimas de que vio, y esto es un pleonasmo porque tú ves con los ojos, vio con sus propios ojos el intercambio de billetes para votaciones. Y decía, pastor, de nuestro dinero. Eso es lo que vemos. Y eso es lo que aupamos. Entonces, ¿dónde está la sensibilidad de la iglesia por los valores, por la equidad, por la justicia, por la misericordia? Defensor de huérfanos, proveedor de viudas es Jehová. Necesitamos volvernos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Que Dios nos libre de endurecernos. Que no venga el espíritu de Ezequías a nosotros y nos diga, ustedes están bien, cuando realmente hay millones que están pasando calamidad y necesidad. Y la iglesia es parte de ese pueblo también. Por eso la iglesia tiene que estar provista y prevista de lo que viene. Viene mucha gente desesperada, buscando consuelo, buscando dirección. La iglesia tiene que ser sensible a esa verdad. Pero la iglesia tiene que estar provista de palabra y de consolación, porque los que vienen de afuera, puede ser que algunos necesiten cosas materiales, pero lo que más se está perdiendo en este país es la esperanza. Es la esperanza. Es impresionante, para abrir una cuenta de banco a un joven, tú tienes que hacer un procedimiento increíble, porque si él no tiene trabajo, ¿cómo tú le puedes justificar entonces que tu papá le ponga 500 pesos en la cuenta?
Es increíble cómo los sistemas se están cerrando y cómo se están poniendo. Incluso a mí me llegó algo, no sé si a usted le llegó una información sobre si tu candidato pasa de los 50 años, no vote por él, porque hay una ley ahora mismo que se está gestando de no emplear personas mayores de 50 años. Entonces, si hay una ley que dice que no le dé empleo a un hombre de 50 años, a una mujer de 50 años, el presidente es un empleado, el senador es un empleado, los diputados son empleados. Si tiene más de 50 años, nosotros no debiéramos votar por ello entonces. Pero nos tragamos el mosquito y colamos el camello. La soga se pierde, la soga se parte por el lado más frágil. Y hay una juventud desorientada que no sabe qué va a hacer cuando se gradúe, que no sabe dónde lo van a ubicar cuando se gradúe. Usted sabe lo doloroso que es. Yo tengo aquí en la iglesia varios hermanos graduados en odontología, graduados en licenciatura en contabilidad, graduados en administración, haciendo la validación docente para ponerse a dar clases de matemática básica en una escuela, porque no hay campos o no hay lugares donde lo puedan insertar profesionalmente, porque no hay una política de Estado. Es doloroso, 5 años estudiando. No hay institucionalidad. ¿Cuál es la verdad de la iglesia? La iglesia no puede ser insensible. La iglesia tiene que abrir el corazón y decir, yo tengo que pensar en que yo tengo hijos y que tendré nietos si Cristo no viene antes. ¿Dónde lo vamos a insertar? ¿En qué se van ellos a desenvolver en la vida? Si nosotros no ponemos el punto sobre las íes a tiempo. Usted me va a preguntar una pregunta política. No, no es político el asunto. Es que la iglesia tenga voz y tenga claridad. ¿Claridad a qué nivel? Claridad a pesar sus decisiones, tal como Cristo lo haría. Vamos a buscar la manera nosotros de hacerlo también. Nos conviene a todos. Si la iglesia se empodera, la iglesia puede hacer grandes cambios. Si la iglesia se empodera. Pero si la iglesia se endurece buscando cada cual lo suyo y procurando cada cual lo suyo, llegaremos a lo mismo. 100 años de corrupción política, 100 años de malversación política, 100 años del rico más rico, el pobre más pobre, y nosotros seguimos en el mismo barco y no hacemos nada. Perdónenme, yo no soy un líder político. Mi función no es hablar de política, pero mi función es crear conciencia en el pueblo que escucha la palabra de Dios. No nos podemos endurecer a la verdad y la realidad de los pueblos. Lo que está pasando en Ecuador ahora mismo nos pasó en el año 84 a nosotros. Los que tienen más de 50 o 40 años saben lo que pasó en el 84. Cuando se firmó el paquetazo con el FMI, hubieron 124 muertos en una protesta pública. ¿Por qué? Porque la clase más afectada era la clase pobre. Hoy está Ecuador en ese mismo problema, en ese mismo conflicto. Y no solamente Ecuador, hay muchos países que están al borde de entrar en ese desequilibrio. Si se pierde el equilibrio político, literalmente se perderán muchas cosas en nuestro país. Y estamos al borde de eso y la gente está como si nada. Porque la gente está como entumecida, como dormida. Dios mío, no están viendo lo que está pasando. No, yo estoy bien. El espíritu de Ezequías, yo estoy bien. Mi casa y yo estamos bien. Tenemos provisión, no nos hace falta nada. No, no es eso el problema. Momentáneamente yo tengo de todo, pero yo no sabré qué va a pasar en 2 años, en 4 años, en año y medio, cuando estos sectores políticos empiecen a regir leyes que desfavorezcan la verdad del evangelio, la verdad de la equidad en todo el buen sentido de la palabra. Nosotros tenemos que bailar este proceso con pasos firmes y definidos en el Señor. ¿Alguien está acá en esta mañana? Que Dios nos ayude y que nos dé corazón para podernos guiar en este proceso. Me separo otra vez y le mire, no importa de qué partido usted sea, ore a Dios que lo guíe en este proceso. Nuestra provincia necesita líderes que sean líderes. Nuestro país necesita líderes que sean líderes. Pero nosotros estamos jugándonos a simple y llanamente dejarnos gobernar.
nos dejamos gobernar. Ese es el gobierno que merecemos. Es posible que no sea ese el gobierno que merezcamos. Es posible que la iglesia se haya hecho indolente también. Y esa indolencia esté generando lo que estamos viendo. Nos hemos hecho indolentes, no nos duele, a mí no me preocupa. Como dijo Ezequías, ¿qué dijo el rey Ezequías? En mis días habrá bien, yo no tendré problema, mis hijos sí tendrán problema. No, amados, tú y yo somos responsables de la generación que viene. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Y nuestra dureza de corazón, pedirle a Dios que la quite en el nombre del Señor. Que aprendamos a ser amonestados en lo que favorece el bien común en el nombre de Jesús. Que seamos cristianos, que tengamos provisión para los que vienen desesperados y estamos prevenidos por lo que puede pasar, nos puede afectar a todos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Terminamos el versículo 19, 20 y 21 y nos vamos para la casa. Veinte, 21 dice: mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Él, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, ¿de quién? Del viejo hombre. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado conforme a los deseos. ¿Cómo son los deseos del viejo hombre? ¿Y qué dice la Biblia? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde hay que renovarse? Aquí. Estamos en el año 2019, rumbo al 2020. La guerra de tecnología y la guerra de información por todos lados. Estamos en la era de meditar en los finales de los tiempos si nos vamos a la palabra profética. Por eso la iglesia no puede ser la misma del año 1980. La iglesia no puede ser la misma del año 1990. La iglesia está en el año 2020. Tiene que despertar en el nombre de Jesús. Y no puede seguir siendo insensible a la realidad de Dios. Amados, no podemos seguir igual. Necesitamos un cambio en el nombre de Jesús. Un cambio que signifique que la verdad bíblica nos ha aprovechado. Que yo no estoy corriendo esta carrera de mala gana, que le estoy corriendo con buen ánimo y que voy a ganar en el nombre de Jesús. Que no me voy a detener, que no voy a permitir que la dureza del corazón me inhiba o me bloquee. Si el corazón se endureció, estoy bloqueado para el propósito. Diga conmigo: ayúdame, Señor. Por eso cuando Dios habló a Israel, y con esto vamos a orar juntos, dijo que Dios nos dé oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender. Si tú entiendes quién tú eres en Dios, tú eres un atleta espiritual. Tú correrás esta carrera, pero tú no vas a endurecer tu corazón a la verdad de Dios. Todo lo que compete con la obra de Dios te compete a ti, porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Todo lo que es de beneficio a la causa, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Todo lo que contradice el propósito, me tiene a mí de frente en el nombre del Señor. Porque si nos hacemos de la vista gorda y endurecemos el corazón, amados, estaremos expuestos a vivir días que no soñamos ni pensamos en nuestra nación. Cosas que yo no quisiera ni pensar que nos pasen. En el nombre de Jesús. Cosas que yo no quisiera ni pensar que nos puedan acontecer a nosotros o a nuestras generaciones en el nombre del Señor. Es necesario que la iglesia vuelva a correr la carrera. Que la iglesia corra la carrera en salud, enfocada, puesto los ojos en Jesús todo el tiempo. Atenta a tu verdad espiritual, iglesia. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Tú eres la esperanza viva de que haya transformación y cambio en esta ciudad y en esta nación. Más de 3 millones de dominicanos vamos a iglesias cristianas evangélicas los domingos. Más de 3 millones ya. Pero de esos 3 millones hay que ver cuántos estamos entendiendo la realidad que estamos viviendo.
Muchos puede ser que estemos buscando nuestra complacencia y pensemos en el momento, pensemos con la barriga, no pensemos que el mañana llegará, no pensemos que llegará el febrero de 2020. Y yo me hago una pregunta y públicamente me la hago, no tengo miedo. Si eso es internamente, que el partido de gobierno está así, ¿qué será con la oposición? Si eso es internamente que ellos están haciéndose eso, ellos, ¿qué será con la oposición? ¿Qué no harán ellos por retener sus curules y sus puestos? ¿Qué no harán? Líbranos Dios. En lo que la bola va y viene, dígale al Señor, ayúdanos Señor. Que mi corazón no se endurezca. Que yo no pierda el justo juicio, que no me vuelva yo uno más de los que ha perdido el trillo por conveniencias particulares. Las conveniencias particulares pueden ser muchas. Pastor, no te preocupes que tu iglesia será protegida, tu iglesia tendrá la bendición, te ayudaremos, te bendeciremos. No necesitamos tal cosa. La única ayuda que necesitamos ya la tenemos, la ayuda del cielo. Va a ser fuerte y va a ser triste y vergonzoso ver nosotros como pueblo de Dios también no entendiendo lo que representamos. Amados, tú y yo no somos de tal partido ni de X partido, nosotros somos de Cristo. Usted tiene un favoritismo, yo también podría ser, vamos a ver, pero mi favoritismo político no puede estar por encima de mis lineamientos bíblicos. No, yo no puedo, porque si me voy contra la palabra me voy muriendo. Ayúdame, Señor. No sea cosa que yo cambie la primogenitura por un plato de lenteja. Amén. Diga, Señor, ayúdame. Que yo no pierda la sensibilidad. Y si la he perdido, devuélvemela, Señor. Vuélveme a ser sensible a tu palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.